Bueno, entonces, les voy a dar la bienvenida nuevamente, porque quizás ingresó alguien que no estuvo en la charla anterior, así que bueno, en nombre de la Asociación de Profes de Educación Tecnológica les doy la bienvenida a todos. En principio les voy a pedir que silencien los micrófonos y que cuando los especialistas comiencen a compartir su trabajo, lo que tienen preparado para hoy, también inhabiliten su cámara, ¿sí? Por una cuestión de conectividad principalmente, para que se vea mejor. Bueno, eso sería todo. Las consultas me las envían a mí por el chat, porque bueno, como decía Pedro recién, por una cuestión de organización y de tiempos, queremos ser ordenados en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al conversatorio denominado El pensamiento tecnológico y su desarrollo en la escuela. En esta oportunidad vamos a escuchar a Silvina Horta-Klein. Ella es licenciada en Educación y especialista en didáctica de la educación tecnológica. Actualmente se desempeña como especialista en didáctica de la educación tecnológica, coordina el trayecto de formación continua en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, dicta seminarios en la Maestría de Tecnología Política y Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba y participa en jornadas, congresos y conversatorios, es procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también vamos a escuchar al licenciado Daniel Richard. Él es el licenciado en Educación y profesor de Disciplinas Industriales. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y del profesorado de Educación Tecnológica, también de Crespo, Entre Ríos. Él es de Paraná, ¿sí? Así que bueno, les damos la bienvenida a todos y los invitamos a escuchar a los especialistas. No sé quién empieza, quién Silvina, inicia. tenés muteado Silvina, sí. El Silvina, que estuvo micrófono. Caligaris hoy. Ahí está. Sí, estoy con la computadora de mi marido porque está más cerca del módem y así puedo conectarme mejor. Y no le cambio el nombre porque si no, cuando se conecta esto ya aparecería mi nombre. Bueno, buenos días a todos. Agradezco la invitación a esta participación. Siempre es muy grato estar con el grupo de gente de Chubut y con los colegas que nos acompañan. Y bueno, como dijo Pedro, ya 13 años de trabajo en estos encuentros que realmente me parecen valiosísimos. Bueno, me sumo también al agradecimiento por la invitación a este encuentro. La verdad es que también quiero saludar a Pedro y a todo el grupo de profesores por este trabajo sostenido, por la constancia y bueno, la defensa permanente que hacen de su espacio, de nuestro espacio. Así que sostener 13 eventos de manera consecutiva supone que hay un grupo humano con una alta capacidad de trabajo y de resistencia, y bueno, evidentemente hay una empatía allí, y bueno, muy contento además de estar con gente muy querida de todo el país, con la que, bueno, compartimos, aprendemos, y bueno, también disfrutamos de estos momentos. Bueno, comenzamos entonces la proyección de lo que tenemos para hoy. Daniel se va a ocupar de ponerlo en pantalla. En realidad, lo primero para decir tiene que ver con que pensamos que realmente el conocimiento tecnológico, que es de lo que vamos a hablar, tiene su presencia en la escuela a partir de nuestra área de educación tecnológica, y es esperable que el aprendizaje escolar introduzca en los chicos nuevas herramientas de pensamiento, nuevas maneras de actuar, de conocer, de disfrutar, emocionarse, y que haya
y que esto se haga a través de la lógica, de la reflexión crítica, del análisis, de la experimentación, del desarrollo de su creatividad, también de su autonomía y de imaginación. Es decir, esperamos que realmente la educación tecnológica produzca en los chicos y en los jóvenes nuevas formas de pensar. Para esto, hoy pensamos que las clases de tecnología tienen que ser activas, donde los chicos ensayen, experimenten, busquen información, compartan tareas, discutan, resuelvan problemas. Y bueno, y que esto sea en grupos, que sea activo. Silvina, se te muteó el micrófono. A partir de que los chicos activen su reflexión, su práctica, su acción, su pensamiento, es que vamos a lograr que realmente construyan un saber acerca de lo que esperamos que aprendan en educación tecnológica. Para ello, entonces, nos introducimos un poco en la primera pregunta que nos hacemos sobre qué es el fenómeno tecnológico. ¿Cómo accedemos al conocimiento en tecnología? O sea, ¿cómo conocemos? ¿Hay alguna especificidad que caracterice este conocimiento? ¿En qué se diferencia de otros conocimientos? Y de esto es lo que vamos a hablar. Así que adelante, Daniel. Bueno, quería agregar a lo que acaba de decir Silvina, que desde hace algún tiempo el tema de la inteligencia, sobre todo a partir de diversos trabajos de la psicología cognitiva, ha ido teniendo su relación con la propuesta escolar, con la currícula escolar. Pensemos el caso de los estudios sobre inteligencias múltiples, que plantean cuáles serían las formas, las lógicas de construcción en un sistema educativo. Entonces, recientemente aparece nuevamente esta discusión en relación al desarrollo del pensamiento. También hemos asistimos a, por ejemplo, trabajos escritos, postulados referentes a, por ejemplo, el pensamiento computacional. Bueno, o sea, el pensamiento vuelve a estar en la escena de análisis y sobre todo el lugar que tiene la escuela en el desarrollo de estos tipos de pensamiento, ¿no? Y particularmente, en el caso de la tecnología, nosotros partimos desde una concepción que supone un estatus epistemológico propio, o sea, hay una particularidad, una peculiaridad de ese conocimiento que lo vuelve propio. Y ahí partimos ya de un posicionamiento, ¿no?, que lo diferencia de la concepción de conocimiento tecnológico como producto de la aplicación de ciencia, ¿no? O sea, ahí hay, ya en esa misma definición, hay una forma de presentarse que es a partir de considerar que el conocimiento tecnológico tiene sus rasgos particulares y que de ese modo también hay una construcción que se ha venido haciendo a lo largo de toda la historia de nuestra humanidad, que nos caracteriza como seres humanos. Esa construcción es social, es colectiva, y que al mismo tiempo tiene obviamente su presencia en todo lo que vemos producto de lo artificial. Sin duda que esa cuestión de los modos en que se construye el conocimiento también refiere a los modos en que se accede a ese conocimiento desde las formas de aprendizaje, ¿no? Entonces, esa relación entre lo epistémico y lo cognitivo es lo que vamos a tratar de abordar en esta presentación. En este sentido, podríamos empezar planteando algunas diferencias
que hacen al conocimiento tecnológico respecto del conocimiento científico. En principio, una primera que señalamos es el carácter prescriptivo, ¿no? O sea, en el sentido de que el conocimiento tecnológico tiene un propósito, en cambio, tal vez el conocimiento científico se caracteriza porque se propone describir, ¿no? Conocer el fenómeno, en este caso, social, natural, que se propone estudiar, ¿no? Al mismo tiempo, como decíamos, los fenómenos artificiales, en este caso el conocimiento tecnológico que lo estudia, tienen un carácter teleológico, o sea, están orientados sobre todo a un fin, pero también al mismo tiempo ese conocimiento se encuentra delimitado con ciertas restricciones, ¿no? O sea, hay restricciones que son vinculadas, por ejemplo, con las propiedades de los materiales, con las dimensiones, con el costo, con las consecuencias que esa acción técnica produzca. Entonces, es un conocimiento, si se quiere, situado en relación a las restricciones que la realidad impone, ¿no? Por otra parte, como plantea Shikupani, al ser una actividad productiva, se enfrenta con determinados problemas que el conocimiento científico no se enfrenta, ¿no? En general, ¿no? Vamos a hacer una caracterización muy general del conocimiento científico porque no es objeto de nuestra charla referirnos a ello, pero sí con la intención de mostrar tal vez la particularidad del conocimiento tecnológico, ¿no? Entonces allí vemos que determinadas cuestiones relativas a esas condiciones en las que el conocimiento tecnológico se produce son propias, ¿no? Como la factibilidad, la confiabilidad, la eficiencia, la relación costo-beneficio. Son cuestiones que están permanentemente presentes y que suponen restricciones o condiciones a la producción de conocimiento y a la producción tecnológica. En este sentido, podríamos sintetizar que esto que decíamos, que es prescriptivo, porque formula reglas para la acción, está orientado a fines, surge obviamente en relación a propósitos vinculados con el control de la realidad. En este punto nosotros siempre planteamos que nos gusta plantear esta idea de que la tecnología y el conocimiento tecnológico responde a determinados propósitos para diferenciar y darle un sentido tal vez intencional a esa producción, y no tal vez neutro, como podría decirse que responde a necesidades, ¿no? Entonces, en este sentido pensamos que la producción tecnológica y la producción de conocimiento tecnológico surge a partir de propósitos, vinculados justamente con el control de la realidad. Bueno, y esto que decía anteriormente, referido a las restricciones. Acá volvemos a tomar este aspecto, ¿no? Que es esta idea del control de la realidad que se propone llevar adelante a partir de la producción tecnológica, y un carácter que nos interesa tomar es el carácter sintético e integrador que tiene el conocimiento tecnológico, que recupera aquellos saberes, esos conocimientos, los datos, las informaciones que son necesarias integrar en una nueva solución, en un nuevo conocimiento. Ese aspecto también es interesante verlo en lo que decía hoy también Abel, ¿no? Esta idea de esta relación entre esos conocimientos implícitos y explícitos, o ese pasaje de los conocimientos implícitos a los conocimientos explícitos, como una característica que ha sido, digamos, verificada o constatada a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, allí también podrán ver una cita de Schorn, ¿no? A la que hacía referencia Abel hoy, ¿no? En relación al repertorio de expectativas, ¿no? De imágenes, de procedimientos, de medios, de conocimientos,
que surgen de la propia práctica tecnológica y que son también modos de conocer y de interpretar e intervenir en el mundo, ¿no? El otro aspecto que también me gustaría señalar es este carácter acumulativo y continuo de la producción de conocimiento tecnológico, ¿no? A diferencia, por así decirlo, del carácter que tienen las revoluciones en ciencias, donde determinados paradigmas son reemplazados por otros, sin duda que en el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, que pone su eje en el desarrollo de funciones, se puede entender o comprender a partir de esa acumulación, ¿no? Pueden cambiar las estructuras, las partes, los componentes, las tecnologías, pero las funciones tienen continuidad. Entonces, en este sentido, podemos ver que el conocimiento tecnológico es acumulativo y de desarrollo continuo, más allá de que en determinados momentos el saber disponible, incluso, por supuesto, en estos momentos donde hoy estamos hablando de términos como tecnociencia, ¿no? Donde está mostrando que es difícil diferenciarlos, sí creo que el carácter continuo y acumulativo es una diferencia importante a tener en cuenta, porque como decía también Abel hoy, eso se refleja en el plano cognitivo, ¿no? O sea, me parece que en ese aspecto ahí hay una pista interesante para ver cómo desarrollar el pensamiento tecnológico en la escuela. Por otra parte, el conocimiento tecnológico está profundamente implicado con intereses de la realidad, que operan en la realidad, ¿no? Intereses políticos, intereses económicos, la propia cultura, ¿no? Está presente en el desarrollo de determinadas tecnologías y procesos. Entonces, allí, esto tal vez no lo diferencia con la ciencia, porque ya nadie discute el lugar de los intereses que están presentes en la producción científica, pero hasta hace poco tiempo se hablaba de esa neutralidad, por así decirlo, de la ciencia respecto a los intereses. Pero eso nunca estuvo en discusión en la producción del conocimiento tecnológico, ¿no? O sea, siempre ha habido allí detrás fuertes intereses que motivan el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, tal vez este aspecto no lo diferencia con la ciencia, pero sí es interesante ponerlo en situación. En ese sentido, podría decir que lo que le pasa a la ciencia es que la ciencia hoy tiene que responder a intereses tecnológicos. Es decir, la ciencia lo que le pasa hoy es que ya no tiene nada que ver con la neutralidad. Bueno, entonces, en este sentido, este carácter, si se quiere, epistemológico del conocimiento científico en relación a analizar su peculiaridad, le voy a dar paso ahora a Silvina para que pueda desarrollar el aspecto tal vez cognitivo, cómo accedemos las personas al conocimiento tecnológico, para después, en una tercera parte de la presentación, podamos ver el lugar de la escuela en ese desarrollo. Bueno, si definimos al fenómeno tecnológico, a lo que hacen las personas en forma intencionada y a las condiciones en que esto se desarrolla, lo que vamos a pensar para el desarrollo del pensamiento tecnológico será estudiar el quehacer tecnológico. Es decir, nosotros lo que vamos a mirar es qué hacen las personas con los medios, con los procesos, los modos en que reproducen, los modos en que hacen cosas, los modos de hacer. En este sentido, el ámbito social es en el que los hombres usan los objetos, los medios para sus fines, y entonces vamos a indagar acerca de la toma de decisiones y los modos de reproducción y los usos de determinadas tecnologías. Reflexionar sobre la diversidad, los cambios, las continuidades, los procesos y los medios
permitirá entender a la tecnología como un constructo social. O sea, estamos parados en la idea de que la tecnología es un quehacer. Avanzamos. En realidad, dice John, justamente cuando habla de la reflexión acerca del quehacer tecnológico, el modo en que los profesionales realizan tecnología, nos dice realmente la práctica es un fenómeno que incluye incertidumbre, inestabilidad, es de carácter holístico. No responde a un pensamiento racional siguiendo una serie de pasos, de un proyecto, de un método paso a paso. Los chicos, los jóvenes, inclusive los diseñadores cuando trabajan en un estado en el cual no se sabe cómo llegar a esa meta que se han propuesto. Y pasan por momentos en los cuales hay inestabilidad, incertidumbre y un conocimiento más general acerca de lo que están buscando. Hay un micrófono abierto que no es el mío y que hace mucho ruido. Avanzamos. Tomamos a Guy Leroy, cibernetista, lo venimos siguiendo ya a Abel en los 80, cuando empezábamos a trabajar, seguíamos estos trabajos de Mounou, de Piaget, que trabajaban en función de cómo los chicos resuelven problemas, y en el libro que comparte con Ilhelder, él plantea que realmente los chicos hacen conscientes, verbalizan, como dice Abel hoy, sus programas de acción durante la resolución de problemas. Y eso les permite reconocer, discriminar acciones que quedan a disposición del chico cuando las reconocen y que recién ahí pueden convertirse en funciones que son delegadas en los artefactos. Es decir, la idea de esto de lo cual habló Abel recién, respecto de que lo que está implícito se haga explícito a partir de la verbalización de sus propios programas de acción. Y esto es lo que permite que luego él pueda trasladar a nuevas soluciones, funciones que quedan delegadas en los artefactos. Esto nos está planteando una manera de trabajar con los alumnos en donde vamos a plantearles situaciones problemáticas. Ahora, identificar un problema o problematizar es conceptualizar acerca del mismo, es entender de qué se trata el problema. No solo la meta, sino cuál es la distancia que tengo a esa meta, cuál es mi problema respecto, cuál es la situación que yo tengo que resolver. Eso entonces implica algunos modos estratégicos, algorítmicos o heurísticos. Es decir, tengo que seguir algunos pasos para resolver o busco la solución encontrando distintas maneras de resolverlo a través de lo que decíamos recién, cierta incertidumbre que se pone en juego, eligiendo distintos caminos. Esto también nos plantea la idea de que hay resoluciones múltiples, que el camino no es único, que los chicos pueden encontrar distintos caminos y que es importante a la hora del trabajo en el aula entender que no tenemos que tener nosotros una única manera de resolver los problemas y esperar que los chicos realicen ese camino, sino que tenemos que dejar que ese camino de resolución sea abierto y que nosotros podamos entender y acompañar los obstáculos que van teniendo para esa resolución. Alcanzar un estado de meta, fin, puede terminar en un diseño o en una materialización, lógica, tangible o no tangible. Y aquí es donde lo que planteaba recién
Daniel respecto de que este conocimiento es teleonómico, es decir, hay una meta, un objetivo al que apuntamos. Esto parece obvio, todo lo decimos, pero en el momento de estar en el aula tenemos que ser conscientes y poder preguntarle a los chicos si tienen claro cuál es el objetivo de la situación en la que están trabajando. Y por supuesto también la otra pata, que es el tema de la evaluación, que tiene que ver con, a través del proceso, cómo van evaluando su propio quehacer, buscando una forma de eficacia, y esto plantea que el conocimiento entonces también es axiológico, es decir, hay evaluación y valores, porque buscamos un fin. Lo estamos logrando, esto que estamos haciendo, lo que decía recién Abel, en vez de ponerlo vertical, lo pusiste horizontal. ¿Esto no te está ayudando a resolver el problema? ¿En dónde te estás trabando? O sea que la idea de evaluación es inherente al problema. Este es un modo de trabajo, avanzamos. Este es un modo de trabajo importante. Los conocimientos de los chicos se van desarrollando a partir de que accionan, es decir, que hay expectativas enactivas de acción, de analogías y de técnicas que nosotros las reconocemos como procedimientos, medios y conocimientos. Es decir, el chico está actuando y en la medida que actúa y es consciente de su acción, va a poder encontrar otras maneras de resolver, analogías con otras situaciones y algunas técnicas, procedimientos, medios y conocimientos que pueda utilizar. Esto permite generalizar y también los resultados exitosos que producen en la propia práctica son los que le van a permitir construir ese conocimiento, ese pensamiento tecnológico a partir de sus experiencias. Carlos Merchant, colega colombiano que está trabajando fuertemente en este tema del pensamiento tecnológico y del conocimiento tecnológico, plantea que el conocimiento es producto de la vivencia, acción inteligente, perceptible de la persona sobre la realidad. Es decir, los chicos tienen que accionar sobre las cosas, sobre los materiales, sobre los mecanismos, sobre inclusive la acción a través de los medios informacionales como los que utilizamos hoy, también es una acción y hay procedimientos y los chicos pueden encontrar representación de eso que están actuando. Seguimos. Cuando hacemos análisis de herramientas, acá puse una sencilla que estaríamos pensando en una escuela primaria, en un tercer o cuarto grado. No solo tenemos que pensar en la herramienta y sus partes y sus funciones, en el sentido la parte que funciona de mango, el mecanismo, la herramienta propiamente dicha, el batidor, sino también los gestos que las personas utilizan para usar esa herramienta. Es decir, esos gestos que van a ser en realidad la toma de conciencia del programa de acción. Qué es lo que la persona hace y qué es lo que ocurre cuando eso se transmite a través de la herramienta. La herramienta sola, sin el uso, no es más que un objeto de arte. Es decir, no es tecnológico si no podemos interpretar sus formas de acción. Si encontráramos un objeto antiguo o no antiguo, que no supiéramos cómo se usa ni para qué sirve, no sería un medio tecnológico. Seguimos. Entonces esto nos plantea una mirada funcional. La resolución de problemas de diseño
En realidad lo que realmente pone en juego son las correlaciones medio-fin. El medio es eso que utilizamos para lograr un fin, y cuando yo quiero diseñar un nuevo medio, tengo que tener claro el fin y las relaciones que tienen con ese medio que voy a construir. El artefacto puede ser pensado como una interfaz entre la persona y el medio externo, este medio interno que sería el propio artefacto que nosotros desarrollamos, y el medio externo en donde va a actuar. Por eso pensamos en términos de funcionamiento, de funciones a alcanzar para lograr una síntesis. ¿Qué entendemos por función? Acá voy a tomar a un autor que se llama Cummins y que plantea el término función da cuenta de las capacidades y de disposición de un sistema recurriendo al análisis de las respectivas capacidades o disposiciones de sus componentes, es decir, las partes, su forma, sus funciones. La capacidad o disposición constituye el rol funcional que desempeñan las partes en su sistema. Es decir, estamos hablando de una capacidad o disposición dentro del sistema. ¿Qué rol va a cumplir? Esto es lo que los chicos tienen que construir encontrando un medio físico para realizarlo. Con lo cual, esa capacidad o disposición o rol es lo que ellos van a explicitar, como decía Abel, a través de gestos, a través de palabras, eso que sube, que baja, que tiene que dar vuelta, que tiene que girar, o si estoy hablando de una comunicación, algo que transmita, algo que permita recibir o emitir un sonido, necesito que el otro lo comprenda, o sea, hay un código. Si estoy hablando de una tarea que no requiere un medio físico, será aquella parte del programa que requiere que otra persona pueda utilizar determinadas funciones, cumpla un rol. O sea que esa capacidad o disposición dentro del sistema es lo que nosotros vamos a ir apuntando y tironeando para que el chico construya este concepto de función. Avanzamos. No debemos olvidar las mediaciones técnicas en relación a las personas. La entendemos como un sistema que compone, que integra, quiero decir, procedimientos y programas de acción, soportes técnicos y conocimientos. O sea, los instrumentos, los medios, las herramientas, los programas, los que estemos usando, tienen estas tres patas que son indisociables. Hay procedimientos y programas para utilizar cualquiera de los medios. Los medios pueden ser tangibles o no tangibles, complejos sistemas abstractos, y hay conocimientos, principios, reglas que se ponen en funcionamiento para que esto ocurra. Estas tres patas sería interesante que no estén disociadas, que entendamos que cuando hablamos de soportes técnicos no olvidemos los procedimientos y programas que se ponen en juego y los conocimientos necesarios, porque esto nos va a ayudar a que los chicos integren una acción técnica como mediación para lograr un fin. Silvina, agrego aquí algo que tiene que ver con ese proceso. Cuando se produce una tecnificación, se puede producir en cualquiera de estos tres componentes, ¿no? O sea, el más común de visibilizar es cuando hay un nuevo dispositivo que reemplaza al anterior, como veíamos ahí el ejemplo de la batidora, respecto del batidor
común de alambre, a este que tiene dispositivos de engranajes, mediación allí de la transmisión, o el eléctrico. O sea, vemos allí visibilizado el soporte material, que hay una tecnificación. Pero sin duda que al haber un cambio en el soporte, en este caso la tecnificación por el soporte, cambian los procedimientos, cambian los conocimientos que se ponen en juego. Y también me gustaría referirme a que las tecnificaciones devienen muchas veces de modificaciones en los programas de acción o modificaciones en los conocimientos. O sea que esos procesos de tecnificación son producto también de el cambio en el estado actual del conocimiento tecnológico, sea este de carácter implícito, como decía Abel, en relación a los procedimientos, o de carácter explícito o formal, que podría ser un nuevo conocimiento que aparece en la escena y que es incorporado allí, ¿no? O sea, nosotros en la clase de la universidad siempre damos un ejemplo que tiene que ver con el arado, ¿no? O sea, antiguamente se pensaba que la parte fértil del suelo estaba debajo, ¿no? Cuando ese conocimiento aportado por la ciencia demostró que la parte fértil del suelo estaba en la superficie y que se podía reproducir a partir, bueno, de todos los procesos de enmiendas y descomposiciones, los arados cambiaron de forma. Y se trata de justamente recuperar la parte superficial del suelo. Entonces, esa tecnificación que hubo en el modo de arar fue producto de los cambios en los conocimientos. Y de allí vinieron los cambios en los soportes materiales. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando analizamos estos aspectos vinculados al pensamiento y al conocimiento tecnológico. Bueno, como decíamos recién, perdón, me agarró un ataque de tos. El conocimiento tecnológico es normativo. ¿Querés tomar agua, Silvina? ¿Querés tomar agua? Yo... Sí, dale, por favor. Sí. Bueno, este aspecto que decíamos hoy, ¿no? del carácter prescriptivo y normativo del conocimiento tecnológico, tiene su relación en lo que debería ser la acción en el aula. O sea, cómo nosotros planteamos estos procesos cognitivos de modo que el aprendizaje o el desarrollo del pensamiento tecnológico dé cuenta de estas relaciones tal vez más coherentes con el modo en que se construye el conocimiento tecnológico. Entonces, en ese aspecto es importante que lo vamos a desarrollar seguramente en las diapositivas posteriores, que las actividades que propongamos para desarrollar en clase estén orientadas en esa relación. Sin duda que es una discusión que también está planteando la didáctica de la ciencia, ¿no? O sea, cuando ellos se plantean cómo se desarrolla el pensamiento científico, sin duda que la didáctica de las ciencias está siempre vinculada con cuáles son las mejores formas en que se pueden desarrollar en la escuela, con los estudiantes y en contextos áulicos, esos modos de pensar. Bueno, a nosotros nos está pasando, nos debería movilizar el mismo tipo de problema. Te dejo, Silvina. Sí, esto en realidad se traduce en que cuando trabajamos con los chicos que están resolviendo algún problema, es importante, primero, como decía Abel, las prescripciones, es decir, los límites de esa resolución que les vamos a poner. Si no, no es una situación problemática. Hay una prescripción anterior a que se impone en cuando presentamos la situación. Y la otra es que en realidad, como se busca una combinación eficaz, es importante, sin desestimar lo que los chicos desarrollan, prueban y ensayan, discutir esas discutir entre todos
¿cuál es la mejor manera de resolverlo? Es decir, que ellos hagan su primera aproximación a una resolución, su primer dibujo, diseño con palabras, y luego discutamos entre todos qué nos parece mejor. No es que estemos desestimando la solución de que cada grupo o chico resuelva, sino que estamos entendiendo que el conocimiento tecnológico apunta a un fin eficaz, y que si no hay eficacia, no se resuelven las cosas. O sea, no cualquier solución debe ser aceptada, en eso es lo que quiero decir. No todo está bien, no todo es válido. Entonces, está bueno que aprendamos a reflexionar, a pensar sobre las prácticas, a ver qué soluciones proponen y cuál es la mejor manera de hacerlo, y luego nos ponemos a construir o a resolver el problema. Es decir, que haya un momento de reflexión y de conciencia de que no es hacer una obra de arte donde cada uno expresa su creatividad. Es hacer algo que funcione, que actúe sobre la realidad. En este sentido, un colega colombiano que trabaja junto también con Marchand, ha establecido una serie de criterios para analizar este pensamiento tecnológico. Él plantea que lo primero que aparece es análisis y síntesis, o sea, operar, producir con una acción, intervención de cierto resultado, y la identificación de la organización de las operaciones para lograr un fin, porque yo transformé estas categorías que él las proponía para resolución de problemas también para que sean pensables en los procesos. O sea, cuando nosotros hacemos análisis y síntesis con los procesos, lo que buscamos son las operaciones organizadas de alguna manera en tiempo y espacio. Ahora, operar es producir una acción, es intervención de cierto resultado. Por eso estamos hablando de análisis de la acción. Por otra parte, la analogía y el contraste permiten establecer relaciones de semejanza entre cosas que son distintas. En este sentido, dentro de los procesos, es muy importante las propiedades de los insumos, el reconocimiento de esas propiedades, sean materiales, energía o información, porque en realidad reconocer las propiedades de esos insumos, qué cosas le puedo hacer para transformarlos, son los que me permiten entender cuáles son las posibles operaciones de transformación, de transporte, de almacenamiento y recuperación. Y aquí, ¿qué voy a encontrar? ¿Cuáles son las analogías que voy a encontrar? Y que a propiedades semejantes puedo utilizar también operaciones semejantes, aunque los medios para hacerlo sean distintos. Esto es lo que hemos trabajado mucho tiempo con Abel, desde hace muchos años, produciendo ejemplos en los cuales mostrábamos que para hacer ladrillos y para hacer pan seguíamos operaciones similares, porque las propiedades del material, como una masa, podían ser posibles de ser moldeados, de ser cocidos y lograr un producto. Lo mismo nos pasaba cuando analizábamos cómo se estira una masa para hacer fideos, cómo se estira el vidrio para hacer ventanas, cómo se estira el metal para hacer chapas de aluminio, por ejemplo. Estas operaciones similares son las que nos permiten que hay menos operaciones que cantidad de procesos. O sea, hay infinitos procesos y un número no tan infinito de operaciones. ¿Y qué es lo que hace uno cuando encuentra analogías? Lo que hace es utilizar algo ya aprovechado en otro proceso para este proceso nuevo, para este proceso que estoy ahora. O sea, ahí la analogía es fuerte, interesante, también en los procesos. No solo
en el diseño de artefactos. Y finalmente la idea de causa y efecto, es decir, que los chicos sean conscientes, observen y analicen las operaciones continuas y discontinuas de un proceso, y también reconozcan las propias operaciones, es decir, qué se hace primero, qué se hace después, qué fue lo que hice, qué transformación logré y cómo se organizan y se controlan. Todo esto, por supuesto, también a través de la representación, de la construcción de modelos de representación que nos permitan abstraernos del ejemplo que estamos haciendo. Adelante. Entonces, esta idea de construir modelos, que tiene que ver con modelos mentales, verbales, simbólicos, gráficos, formales o no formales, es lo que nos permiten lograr la conceptualización. Podemos decir que la intervención sobre procesos, artefactos, redes o complejos requiere de poder entenderlos, reflexionarlos y representarlos. Esa primera representación va a ser mediante la acción, es decir, lo que dice Brunner la llama representación en activa. Cuando yo aplasté, doblé, guardé, abrí, cerré, lo que me quedó es una representación de esa acción. Luego voy a poder transformarla en dibujos. Es importante el dibujo como un modo de representación no formal, sino el dibujo que el chico pueda hacer, el modo en que él pueda representarse. Su dibujo va a ser mucho más pobre que su posibilidad de acción. Eso es interesante tenerlo en cuenta, puesto que el chico primero dibuja sin perspectiva, en un solo plano, superponiendo, se dibuja a sí mismo haciendo la acción, lo cual es interesante, y luego aparece ya la posibilidad de una representación simbólica, mediante signos, símbolos del lenguaje, aunque es interesante hoy en día, los chicos tienen mucho más tempranamente la actividad de comprensión simbólica. ¿Por qué? Porque están en contacto todo el tiempo con símbolos que los rodean, representaciones, dibujos, pantallas. Mi nieta de 2 años maneja mi tablet, apenas llega me dice la tablet abuela, y ya reconoce iconos como el de YouTube, por ejemplo, donde ella puede ver sus videos. O sea, hay un acercamiento simbólico mucho más temprano, inclusive casi acompañando el lenguaje, ya que ella todavía no tiene un lenguaje desarrollado, sin embargo, ya reconoce símbolos, y esto tiene que ver con que, bueno, estamos en un mundo en donde lo simbólico está muy fuerte, está acompañándonos, o sea que los chicos van de la acción al símbolo, quizás en este caso, como mi nieta, antes de poder dibujar. Ella todavía no puede representar las cosas. Adelante. Bueno, esto es lo que planteamos con Daniel, y ahora, ¿cómo incidimos? Antes de pasar a este aspecto, me gustaría señalar algunas cuestiones que hemos planteado acá respecto del pensamiento y el conocimiento tecnológico. Que tiene que ver también con lo que desarrolló Abel. Me parece que Pedro ha estado pensando mucho en el cronograma de este encuentro. Y yo marcaría, por así decirlo, un primer plano, si se quiere, biológico, ¿no? Como planteaba Abel, ¿no? Estas cuestiones que nos caracterizan. Un plano también cognitivo, ¿no? O sea, qué características tiene el modo de aprender y la potencialidad que tiene el cerebro humano de aprender este tipo de conocimiento que lo ha caracterizado, ¿no? Después el carácter pragmático que tiene ese conocimiento, porque tiene que ver con el saber
qué y el saber cómo hacer, ¿no? Esos aspectos de lo implícito y la gestualidad, como hemos desarrollado, como ha desarrollado Abel, y que los ejemplos que dio respecto del desarrollo de las herramientas, o lo que acaba de describir Silvina también. Un aspecto, si se quiere, deontológico, que tiene que ver con esa capacidad práctica, también da un modo de entender el mundo, ¿no? O sea, a partir de comprender el fenómeno tecnológico puedo saber sobre sus consecuencias, ¿no? O sea, podemos reconocer un proceso de fabricación de pasta de papel para poder comprender las consecuencias ambientales de ese proceso, ¿no? O sea, creo que ese conocimiento tecnológico también tiene esta dimensión, digamos, como planteaba, deontológica, de darnos una forma de ver el mundo a partir de ese saber. Después los aspectos que tienen que ver con lo comunicativo, que es también vinculado con el modo en que accedemos a la información y la transmitimos, la representamos, y el aspecto que se vincula con lo cognitivo, ¿no? Cómo ese aspecto representacional forma parte del proceso de adquisición de conocimiento. O sea, no hay manera de volver explícito lo implícito si no hay un modo de representación, ¿no? O sea, primero mental, gestual, para después pasar, como decía Silvina, a otras formas que tienen que ver también con las etapas del desarrollo humano, ¿no? O sea, que el niño no pueda dibujar de manera perfecta un plano, o lo que explicaba Abel hoy sobre el dibujo técnico, no quiere decir que no tenga una comprensión del funcionamiento o de la función, sino que hay una imposibilidad tal vez gráfica de plasmarlo, pero sí hay una idea en construcción. Y esa idea en construcción es la que nosotros como maestros tenemos que estar mirando, ¿no? Porque es mucho más importante que la representación gráfica que pueda o no hacer el niño. Y el otro plano es también lo social, ¿no? O sea, este aspecto de que el conocimiento tecnológico también da una idea de nuestra relación con otros, ¿no? O sea, en el sentido de la implicancia en lo colectivo, en lo que le pasa al otro, en las consecuencias del accionar tecnológico. O sea, son planos que están presentes en esta relación conocimiento-pensamiento. Y ahora sí, en este sentido nos planteamos, nos preguntamos permanentemente sobre cuál es el lugar de la escuela en esta cuestión. Y un primer aspecto que quisiera señalar es la importancia enorme que tienen los maestros al momento de pensar sus clases de tecnología, de pensar sus propuestas de enseñanza, y justamente pensar una propuesta de enseñanza orientada al desarrollo de capacidades supone que el cómo aprendemos tiene que estar directamente vinculado con el qué aprendemos, ¿no? Esta relación del contenido con el modo de su apropiación tiene que estar siempre presente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de capacidades, hablamos de un proceso continuo, acumulativo también, en el que ciertas habilidades que vamos poniendo en juego en nuestras actividades de aprendizaje, que le planteamos las actividades de aprendizaje a los estudiantes, van consolidándose en esa estructura cognitiva y van quedando allí instaladas ciertas capacidades de intervención, de comprensión. Entonces, esta relación, si se quiere, esa unidad de análisis que pregonamos, tiene su eje en esta idea de la actividad que hace el alumno para aprender, ¿no? O sea, me parece que allí esa unidad de análisis tiene que ser el centro de nuestra atención, ¿no? Si estamos pensando en una enseñanza orientada al desarrollo del pensamiento tecnológico. Tal vez correr la mirada sobre el contenido mismo, sobre la enseñanza misma, para volver a centrar la mirada en las posibilidades de aprender de ese sujeto y las relaciones con el tipo de conocimiento que queremos poner en juego, ¿no? Esto no quiere decir
dejar de lado, sino es resignificar el valor del contenido y el valor de la enseñanza cuando lo pensamos en una enseñanza dirigida al desarrollo de capacidades. En este sentido, nosotros habíamos hecho con Eduardo Toscano lo que llamábamos los mapas conceptuales, digamos, y establecíamos las relaciones que estamos buscando que los chicos construyan. Es importante esto que dice Daniel, del qué queremos enseñar, y que cuando nosotros planifiquemos y pensemos en una secuencia de actividades, tengamos claro qué relaciones entre conceptos queremos que los chicos construyan. ¿De qué conceptos estamos hablando? Estamos hablando de propiedad de los materiales, estamos hablando de funciones de los sistemas, estamos hablando de relaciones sociales en relación a la producción, estamos hablando de espacios y lugares en donde se desarrollan los procesos. ¿Cuáles son nuestros contenidos? Abrir esos contenidos, buscar información, ampliar nuestro propio conocimiento sobre ese qué, y luego recién plantear la situación a los alumnos para tener claro cuál es la estrategia más adecuada. No siempre va a ser la resolución de problemas la manera de resolverlos. Si yo estoy pensando en el pensamiento crítico, lo más probable es que busque que los chicos argumenten, reconozcan distintos intereses, hagan entrevistas, lean textos, discutan. No les voy a plantear resolver el problema porque seguramente el problema es complejo y la escuela no está en condiciones de resolverlo. Estamos planteando un problema para estudiar las relaciones que hay adentro de ese problema. Entonces, ese pensamiento crítico se va a desarrollar a través de otras estrategias de trabajo, que no sea resolver un problema, que a lo mejor es más adecuado para trabajar con el diseño y el conocimiento acerca de los medios. Tampoco le vamos a pedir que resuelva un problema de energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer respecto de plantearnos cuál es lo más sustentable? Y vamos a utilizar un juego, vamos a utilizar algún juego interesante que nos permita estudiar cuáles son las relaciones entre los modos de producción y las necesidades de las personas. Es decir, no siempre la estrategia es unívoca, al contrario, cada qué puede desarrollar nuevas maneras y estrategias de enseñar. Y esa es la búsqueda que los docentes tenemos que hacer. ¿Qué nos funciona mejor? Un año hicimos una cosa que nos funcionó bien con un grupo y con otro grupo no funcionó. No nos funcionó de la misma manera. No todos los grupos reaccionan de la misma manera a lo que les planteamos, por características, por conocimientos, por modos de ser, por cómo se organizan, por su dinámica dentro del aula. No siempre nos funcionan las mismas cosas, o sea, no hay recetas únicas, hay orientaciones. Las recetas didácticas o pedagógicas son ideas, orientaciones que cada docente tiene que adaptar a su escuela, a su grupo de alumnos, y también son los que nosotros nos sentimos cómodos para realizar, porque nosotros somos los docentes, tenemos que sentirnos cómodos, tenemos que sentirnos medianamente seguros, no digo del todo, pero por lo menos medianamente seguros de lo que estamos llevando adelante. Probamos y podemos luego cambiar, no hay problema, no vamos a hacer un daño mental a los chicos si hicimos una actividad que no nos resultó. Pero es interesante probar y luego, bueno, reflexionar sobre esa actividad y volverla a probar con cambios. Silvina, déjame agregar en este sentido de lo que planteábamos del desarrollo de capacidades, ¿cuáles serían esas capacidades que supone el conocimiento tecnológico? Problematizar, conceptualizar, diseñar, planificar, fabricar, evaluar, son
capacidades que van a surgir de experiencias educativas donde se ponen en juego problemas o problematizaciones o acciones vinculadas con esto. O sea, esa capacidad de planificar nunca la vamos a lograr desarrollar si los chicos no ponen en juego en determinado momento de esa escolaridad la posibilidad de desarrollar planes. O sea, las capacidades se desarrollan en el momento en que son puestas en juego esas habilidades, donde se demanda el desarrollo de esa habilidad. O sea, si no le habilitamos a los chicos posibilidades de desarrollar planes, es posible que no logren desarrollar esa capacidad porque nunca la pusieron en juego. Entonces, sí, si nosotros... Las capacidades justamente se adquieren a partir de ponerlas en juego muchas veces además, no una sola vez. Es decir, año a año, los chicos van a ir resolviendo problemas, van a hacer análisis, síntesis, diseños, las representaciones mismas, los modos de representar, el conocimiento irá desarrollando a lo largo de la escolaridad, la capacidad de argumentar, la capacidad de discernir, de poder tener un juicio acerca de las cosas, es algo que se adquiere a partir de un ejercicio de poner en juego las discusiones, el escuchar al otro, el poder descentrarse de su propia idea, además, de poder compartir, de trabajar en equipos, de poder, digamos, escuchar y aceptar ideas y ponerse de acuerdo, cosa que a veces no es nada fácil. El trabajo en equipo es un desarrollo interesante dentro del aula de educación tecnológica. Bueno, en este sentido, lo que tendríamos que pensar justamente también en este sentido de poder pensar la clase, ¿no?, a partir de esta idea de lo que Fertenmacher llama estudiantar, ¿no? Este autor que también habla sobre la buena enseñanza, este concepto de estudiantar que refiere a la idea de lo que hace el alumno para apropiarse de ese saber, es una idea que siempre me ha resultado útil para pensar las actividades, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos en el lugar de qué esperamos que haga nuestro estudiante, vamos a estar mirando cuáles son las formas de pensamiento que va a poner en juego, si esas formas de pensamiento están en relación con las capacidades que nos proponemos desarrollar y con el modo en que se construye el conocimiento tecnológico. Entonces, me parece que a eso me refería hoy con poner el acento en la actividad, ¿no? O sea, ponernos en el lugar del sujeto que aprende, de esa acción de estudiantar, que está haciendo él para aprender lo que nos proponemos que aprenda, ¿no? Bueno, marca un carácter que guarda una relación de coherencia entre todo el pensamiento construccionista del aprendizaje y el modo también en el que ha sido construido el conocimiento tecnológico a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, allí hay una cuestión de la didáctica y de la psicología del aprendizaje que están muy en sintonía con el conocimiento tecnológico. En este sentido, me parece interesante que pensemos las clases a partir de que en toda forma de organización didáctica existen momentos, ¿no? O sea, María Cristina Davini planteaba en uno de sus libros que cualquiera sea el formato de planificación de una clase, siempre existen tres momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre, o deberían existir, ¿no? Sería la cuestión. Y también allí se ponen en juego diferentes estrategias del pensamiento, ¿no? Entonces, la problematización, ¿no?, cuando decimos de recuperar los saberes previos, pero también hay un momento donde nosotros tenemos que promover la motivación por aprender. Entonces, el momento de inicio, incluso podemos llegar a usar recursos educativos o materiales educativos que tengan un mismo formato, pero no deberían tener la misma intencionalidad y el mismo sentido
sea en cada momento de las situaciones didácticas. No es lo mismo utilizar un video como forma de disparar un tema, de problematizar o de recuperar determinados saberes, que un video en el que nosotros queremos que los chicos construyan conocimientos sobre operaciones, sobre tecnologías, que estamos introduciendo como parte del desarrollo de nuestro plan de clase, ¿no? O sea, un mismo recurso, el video, no tiene la misma función didáctica, sea en el momento de inicio, sea en el momento de desarrollo, o un video como síntesis, ¿no? O sea, los mismos estudiantes pueden producir un video como cierre de una unidad, o podemos traer un video como cierre de la unidad, pero que cumple una función integradora, sintética, que ayuda a la generalización y a la, digamos, y a la transferencia de ese conocimiento, y tiene un sentido muy diferente que cuando nosotros usamos el video para que reconozcan operaciones o funciones. Entonces, los momentos de la enseñanza, los propósitos, los materiales educativos, están en relación con las formas de pensamiento que disparamos. Entonces me parece que allí yo traigo permanentemente esta idea de que nosotros tenemos que pensarnos desde el lugar del diseño de la enseñanza, ¿no? O sea, en términos del diseño de metáfora, tiene mucho que ver con el diseño en tecnología, ¿no? O sea, el hecho de prever la acción, de que es una acción vinculada con ciertas restricciones, que cumple determinados propósitos en determinados momentos. O sea, me parece que el rol docente, desde esta perspectiva, en donde ayuda, facilita la construcción de aprendizaje y del desarrollo del pensamiento tecnológico en sus estudiantes, es un lugar bastante más al costado que al frente como lo tiene en la educación tradicional, ¿no? Por último, en estos puntos que nos planteábamos sobre la incidencia, esta reflexión que traía hoy Abel entre la acción y la reflexión, ¿no? O sea, cómo el lugar de la acción puede provocar cognición, volver explícito lo implícito, ¿no? Y también en el plano metacognitivo, ¿no? O sea, el reflexionar sobre lo que aprendimos, sobre lo que hicimos, tiene un carácter necesariamente vinculante con el desarrollo del pensamiento tecnológico y que es producto del modo en que se ha ido construyendo el conocimiento tecnológico a través del tiempo, ¿no? O sea, este aspecto de la acción y la reflexión deberían ser acciones que estén en forma permanente, con presencia en nuestras clases. Te dejo pie, Silvina. Bueno, ahora vamos a pasar un poco más rápido las últimas, porque ya estamos casi ya pasamos la hora. Aquí simplemente poner que las tecnologías de la información y la comunicación son realmente herramientas valiosas para la modelización, como los graficadores, los programas de representación nos ayudan a representar diagramas de proceso, los programas de diseño para hacer diagramas y pósters, y la simulación. Importantísima los programas de simulación, porque nos permiten de modo simplificada y abstracto entender un fenómeno. Entonces esta idea de poder anticipar lo que va a pasar a partir de poder simular a través de algunos programas, tenemos algunos bastante buenos para circuitos eléctricos, para mecanismos. No conozco buenos simuladores para procesos. Creo que es una deuda que tienen los informáticos con nuestra área. El desarrollo de poder simular procesos sería interesantísimo, de hacer ensayos. Seguramente esto tiene una complejidad de programación que escapa y por eso no lo han hecho. O seguramente hay simulaciones ya muy técnicas. A mí me decía César que él había trabajado con simulación de procesos, pero ya, por supuesto, ya tiene que ver con procesos industriales más complejos, ¿no? Además, pero
me parece interesante pensar que tenemos herramientas que nos facilitan hoy este salto a la modelización, y que tenemos que usarlas. Tenemos que usarlas, y hoy que estamos utilizando estas herramientas para comunicarnos, que trabajamos con los chicos a distancia, aprovechemos estas herramientas para trabajar con ellos en la medida que los chicos estén en condiciones de acceder a una computadora y que puedan utilizar algunos programas, ¿no? No, además tiene un sentido, en el caso de la simulación, un sentido epistemológico, ¿no? Tanto en ciencia como en tecnología, la simulación ha cumplido a lo largo de la historia, más allá de que hoy está facilitada por las tecnologías de la información, pero la simulación ha sido un modo de construir conocimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Tanto en ciencia como en tecnología. Bueno. Bueno, aquí les recomendamos, si no lo conocen, buscar lo que se llama una plataforma que había desarrollado el ministerio, que se llama Entrama, y que donde ahí trabajamos, Daniel desarrolló junto con otro ingeniero, me decís el nombre que siempre me olvido. David Benavides, un compañero de la universidad. Con el que desarrollaron procesos y sistemas de comunicación a distancia, basados en los conceptos que planteamos de procesos, es decir, la emisión, la codificación, la transmisión, decodificación y recepción, y estudiando con una secuencia didáctica que va yendo de lo más concreto a lo más abstracto, a los sistemas más simples, a los más complejos, pero entendiendo aquí que hay un constructo que se mantiene, y que es el proceso mismo el que se mantiene en continuidad, aunque las tecnologías van cambiando, y por supuesto aparecen algunas operaciones nuevas que tienen que ver con la conmutación, con el control, pero en realidad es interesante para trabajar con los alumnos. Lo recomendamos para la escuela secundaria, primero, segundo año de la escuela secundaria, inclusive la secuencia plantea distintos momentos de trabajo, para no trabajar solamente con los materiales, es decir, trabajar sobre la información, y la información vista desde los sistemas de comunicación es muy interesante. Bueno, es importante señalar también el enorme trabajo didáctico que hicieron tanto Silvina como Eduardo Toscano en esta secuencia, porque la verdad que era una secuencia larga, compleja, y bueno, fue un trabajo colaborativo. Y finalmente, plantear que si realmente entendemos que la acción y el trabajo sobre la propia concepción de la acción es importante, yo propongo que ensayemos algunas maneras de trabajar la programación a partir primero de sistemas físicos, electromecánicos. Me parece muy interesante lo que se pone en juego cuando los chicos trabajan con tarjetas perforadas, sin utilizar la computadora primero, sino utilizando sistemas que tienen que ser controlados. En este caso, al lado izquierdo hay una maqueta armada por un docente, en donde se va a mover el ventilador, se va a prender la luz, simula una oficina que va a funcionar a partir de un sistema automático, de un programa fijo, y en donde los chicos tuvieron que desarrollar cómo es la tarjeta perforada para que se prenda primero el ventilador, después la computadora, después la cafetera, no me acuerdo qué otra cosa habían puesto ahí. En realidad la tarjeta es interesante porque plantea que tienen que trabajar una variable de tiempo y espacio. Es decir, cuanto más tiempo necesitan, más espacio tiene la tarjeta. Lo mismo pasa con la secuencia. O sea que esas variables que se ponen en juego en una programación, aquí están físicamente... Silvina, toma agua. Toma un poco de agua. Sí, no, en este sentido
la cuestión de la delegación, ¿no es cierto?, de programas en los dispositivos técnicos, refiere justamente esta idea de transferir a un programa estas variables. Entonces, es interesante esto que dice Silvina. Tal vez los informáticos podrán tener una crítica porque se usa una tecnología que hoy no tiene un uso importante, que no tiene uso, sino que ha sido reemplazada, pero desde el plano cognitivo es sumamente importante, porque más allá de que hoy con las formas de programación por bloques también se vuelve visible, siempre hay una interfaz ahí que no conocemos. En cambio acá vemos directamente cómo las variables de tiempo y espacio las podemos programar, las podemos transferir a un programa de acción, ¿no?, que sería justamente una actividad cognitiva que transferimos a un dispositivo. Nosotros habíamos desarrollado también una actividad con un tambor cíclico, ¿no? O sea que no solo el programa físico y fijo era con una tarjeta, también podía ser con un tambor cíclico. Eso está en las propuestas para el aula de los años 2000, así que miren, y esto es del año 96, miren qué antigua esa computadora. Después pudimos conectar una interfaz, y hoy en día, como dice Daniel, tenemos ya la posibilidad de programar a partir de bloques. Pero lo interesante es que los chicos puedan entender qué operaciones están atrás y qué variables hay que controlar. Es decir, que no sea una caja negra, que la podamos abrir esa caja y que los chicos puedan intervenir y no solo jugar a qué programan. Me parece interesante que el trabajo sea a partir de esta acumulación, como decimos, y de continuidad que se va haciendo a lo largo de los años. Estos chicos que trabajaban con este tipo de sistemas estaban en 7º grado de la primaria. Y fue antes de tener los dispositivos kits de programación que figuran hoy, ¿no? Bueno, Silvina, creo que estamos ya en horas de la siesta, vamos a tener problemas con nuestros amigos de Santiago del Estero y tenemos que ir terminando. Almorzar. Sí, también. Bueno, nos hemos demorado más de lo previsto. Te dejo el cierre, Silvina. Estas palabras de Diego, que ustedes lo van a poder escuchar después de la siesta, así que almuercen y luego escuchen a este filósofo argentino que hemos recuperado por suerte para nuestro país, que dice: la acción técnica supone transformación de acuerdo a lo deseado o a lo debido, en función de posibilidades objetivas, disponibles, dice él. Entonces la enseñanza de tecnología se debe entender lo que significa armar mundos, qué es construir mundos artificiales. ¿Cuál es la fuente de esos mundos? ¿Cómo los imaginamos? ¿Cómo habitamos? ¿Qué representan? ¿Cómo nos transforman a nosotros mismos? Es decir, hacer tecnología es hacer mundos posibles. Y esos mundos posibles seguramente a la tarde van a ser mejor explicados como los mundos amigables, sustentables, en los cuales quisiéramos habitar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y disculpen si nos pasamos unos minutos. Sí, nos pasamos un minutito, pero bueno, las preguntas yo creo que fueron todas respondidas porque fueron realmente muy claros y a medida que iban avanzando en la explicación, se iban respondiendo las preguntas de los asistentes. Así que, bueno, nada, agradecerles a ustedes, bueno, a todos los presentes. Se pasaron un ratito de tiempo, pero todo el mundo está expectante, atento, no se fue nadie, así que, bueno, evidentemente generó mucho interés este conversatorio, así que, bueno, nada, agradecerles por su participación y, bueno, a los asistentes por quedarse hasta este último momento. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, entonces. Hasta luego, damos por